De regresar, es un gusto poderles tener a cada uno. Y ahora sí que entremos a la palabra del Señor. Estas semanas hemos hablado y seguimos estudiando Nehemías. Estamos estudiando capítulo por capítulo, entendiendo la historia de Israel, pero también qué es lo que aplica en nuestras vidas, entendiendo de una manera devocional qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y hoy vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 7. Y titulé el mensaje del día de hoy, una perseverancia recompensada. Porque si lees el capítulo 6, la última parte, lo que hablamos la semana pasada, después de 52 días, el muro fue reconstruido. Pero, ¿por qué no terminó ahí la historia? Porque muchos pensaríamos que la historia de Nehemías, el propósito por el cual el Señor envió a Nehemías fue reconstruir el muro. Entonces, en el capítulo 6 termina diciendo que el muro había sido levantado. Y pudo haber terminado ahí la historia. Pero entendemos que el propósito de Nehemías no era solo reconstruir el muro, no era un muro físico lo que el Señor quería hacer, sino el Señor quería levantar a un pueblo para la gloria de Dios. Levantar un pueblo, avivar un pueblo, regresar a ese pueblo a las manos del Señor para la gloria de Dios. Y entendiendo un poquito esto, me gustan las palabras que dice el predicador Winston Churchill: nunca se dé por vencido. Nunca, 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 nunca. Nunca se dé por vencido. Algo nos quería decir o algo quería dejar claro este predicador. Nunca te des por vencido. Lo más difícil es perseverar en el camino de la vida. Porque un día estamos en lo alto. Un día creemos haber encontrado propósito, haber cumplido el propósito, estar en el éxito, en el punto de nuestra vida. Y decimos: no puedo llegar más alto. Estoy en mi punto más alto. Físicamente me siento bien, con energía, me siento capaz de hacer muchas cosas. Profesionalmente me está yendo muy bien. Espiritualmente estoy fuerte, voy los domingos a la iglesia, sirvo. No puedo estar en una mejor situación. Y entonces parece que todo se va de picada. Y decimos: ¿y todo lo que hice valió la pena? Y decimos: ¿y para qué volver a hacerlo? Si puedo volver a caer, si puedo volver a fallar. Y mis hermanos, esa pudo ser la tentación de Nehemías. Una tentación que tuvo que resistir. Él se daba cuenta de la importancia de seguir hasta terminar. Porque fue tentado, como lo vimos la semana pasada, por enemigos suyos. Fue tentado por la ocupación, por el mantenerse ocupado. Fue tentado por los mismos suyos, por el temor, por huir. Pero él entendía que tenía que terminar una obra y no podía parar. Pero mis hermanos, la obra no terminó. Sí, se levantaron
los muros en 52 días. Pero la realidad de las cosas es que eso apenas iba empezando. La reconstrucción del muro solo fueron 52 días. Pero la restauración espiritual, dicen historiadores que tardó alrededor de 20 años. Y no terminó. Llegó un punto y no terminó. Tenían que pasar cientos de años para que se cumpliera la reconstrucción espiritual. Y ante esto vemos 3 puntos importantes que entendemos en el libro de Nehemías, capítulo 7. Que después de haber levantado los muros, lo primero que hizo Nehemías es advertir a los líderes. Pudo haber celebrado, pudo haber dicho, vamos a hacer una fiesta, traigan al cordero, traigan ahora sí que los becerros, traigan todo, vamos a hacer un pachangón aquí, traigan a los músicos, vamos a hacer una gran fiesta para celebrar. Pero ¿qué pasa en el capítulo 7, versículo 1? Nehemías prepara. Dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados los porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Mis hermanos, en estos pasajes nos dice tanto. Primeramente nos dice 3 cosas. Nehemías delegó el trabajo en líderes fieles y temerosos de Dios. Ya no era Nehemías solamente, ya no era el gobernador encargado, sino había delegado el trabajo a colaboradores suyos. Era el tiempo de demandar, pero no a cualquier persona. Hombres fieles y temerosos de Dios. Tal cual como sucedió en el tiempo de Moisés, cuando su suegro Yetro decía, te vas a morir solamente juzgando al pueblo. Y lo dice en Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Una virtud, podemos decirlo, que buscaba Nehemías sobre aquellos varones, era fieles y temerosos de Dios. El suegro de Moisés, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Busca, escoge varones temerosos de Dios. Y hablábamos hace un par de semanas acerca del temor de Dios. ¿Qué tan importante es temer a Dios? Pero no es un temor de miedo, de esconderse. Es un temor reverente de obediencia, de buscar al Señor, de buscar sabiduría del Señor y poder obedecer a su palabra y honrar su palabra. Eso era lo que significaba temeroso de Dios. Y hoy en día se buscan varones igual. Pero ¿cuántos podríamos decir? Yo soy temeroso de Dios. Soy fiel al Señor
y temeroso de Dios. ¿Cuántos podrían calificarnos con esas palabras? Describirnos con esas palabras. Ananí, su hermano, había demostrado un interés por el bienestar del pueblo. Y si leemos Nehemías capítulo 1, versículo 1 y 2, él fue el que informó a Nehemías de la situación del pueblo de Israel, que los muros estaban derribados y quemados. Y dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, y estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que había quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y es ahí donde su hermano le dice la situación grave en la que se encontraba el pueblo de Israel y Jerusalén, y la necesidad que tenía el pueblo. Era un hombre preocupado por el bienestar de su pueblo. Porque pudo haber dicho a Ananí, como muchos quizás tratamos de ocultar cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Y nuestra casa se está derrumbando. Tenemos problemas con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, tuvimos problemas en el trabajo, tuvimos una semana horrible. Pero nuestra respuesta es, bien, gracias a Dios, ¿tú qué tal? Ananí pudo haber dicho, el pueblo está bien, estamos bien, estamos tratando de salir adelante, estamos sobreviviendo. Pero Ananí fue honesto por el bienestar de su pueblo. Nuestra situación es complicada. Nuestros hermanos están en pobreza. Nuestros muros están derribados. No sé tú, mis hermanos, pero se necesita valor para levantar la mano y decir, necesitamos ayuda. Por eso es que Nehemías lo tomó como un hombre fiel y temeroso de Dios, porque no temió levantar la mano y decir, necesitamos ayuda. Esta es nuestra situación. Yo no puedo, no podemos. Necesitamos de alguien más. Necesitamos de oraciones, de ayuno, porque eso fue lo que Nehemías hizo después de escuchar. Oró, ayunó. El Señor le puso en su corazón, puso la situación, y 52 días después, o bueno, tiempo cuando llegó y 52 días después de haber llegado, la situación estaba totalmente diferente. Eso pasa cuando levantamos la mano. Eso es lo que Dios, no la persona, puede hacer. Lo que Dios puede hacer cuando levantamos la mano y somos sinceros entre hermanos. Vemos que Nehemías advirtió a estos líderes que estuvieran atentos y estableció normas para proteger al pueblo frente a los enemigos de Dios. El pueblo tenía necesidad de protegerse. Pues ya habíamos visto semanas pasadas cuántos enemigos tenían por todos los frentes. Y estos enemigos, cuando vieron levantarse el muro, no creerás que dijeron, bravo, bien. Lo más seguro es que querían atacar, volver a derribar esos muros. Ellos tenían la necesidad de protegerse. No podían distraerse. Y por eso es que Nehemías pone un orden. Y dice Nehemías 7:3, señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada uno, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Y mis hermanos, leyendo esto,
volvemos a lo que hemos visto semanas pasadas. Cuando edificaron el muro, había familias que edificaron frente a su casa. Esto no cambió al proteger. Nehemías puso hombres, guardas, según el turno, y también cada uno delante de su casa. Porque sabía que esos hombres darían su vida por cuidar a su familia, a su casa, a los suyos. Y mis hermanos, te preguntaré, ¿qué darías por cuidar a tu familia? ¿Qué darías si tus hijos estuvieran en peligro? ¿Qué darías si tu casa estuviera en peligro? ¿O qué no darías si tu casa estuviera en peligro? Daríamos todo. Nuestra vida si es necesario. Mis hermanos, la primer área que debemos guardar es nuestra casa. La primer área que debemos cuidar es nuestro hogar. Esa es la primera área que debemos ver, que debemos inspeccionar, que debemos edificar, que debemos guardar, nuestra casa. Por eso es que Nehemías puso a estos hombres en su turno y delante de su casa. Pero también Nehemías les animó a entrar y aprovechar la ciudad que Dios había provisto para su protección. Y es interesante porque aunque el muro fue reconstruido, muchas de las familias estaban viviendo fuera. Estaban viviendo fuera del muro. Habían levantado el muro y decían, qué bonito está el muro, pero yo vivo afuera. Imagínate construir algo y que no lo puedas aprovechar, no lo puedas usar. Sí, muy bonito y todo, pero ¿de qué te va a servir si no lo puedes usar? Si no lo estás usando, no lo estás aprovechando. Por eso dice Nehemías en el versículo 4, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Sí, la ciudad era espaciosa, era grande, pero el pueblo era poco. Y no había casas que quisieran reedificar. Y ante esto podemos entender también lo siguiente, mis hermanos. ¿Cuántos entraremos a la gloria del Señor? Porque el Señor dice, el Señor nos promete que hay lugar y que si no hubiere, Él iría, construiría y vendría por nosotros. Mis hermanos, la gloria, la presencia del Señor, el cielo es grande y espacioso. Pero ¿cuánto pueblo entrará ahí? ¿Cuántos entraremos ahí? ¿Y cuántos quedarán fuera? Así es que me deja estas tres preguntas. ¿Somos personas fieles y temerosas de Dios? ¿Nos estamos encargando de guardar nuestra casa del enemigo? Y mis hermanos, ¿estamos buscando vivir bajo la protección de Dios? ¿O decimos, sí, lo del domingo muy bonito, estamos en la presencia del Señor, pero de lunes a sábado estoy fuera del redil? Estoy fuera de la presencia del Señor porque es mi vida. Pero el domingo, gloria al Señor, amén.
¿Estás buscando vivir bajo la protección de Dios, en la presencia del Señor? ¿O estás apartado de Él? Porque a eso nos lleva al segundo punto: una pureza en el servicio. Y sé que el capítulo 7, para aquellos, si leíste el capítulo 7, es largo. Y es largo por la genealogía, nombres, el censo que se hizo de familias, nombres complicados de leer. Pero si ponemos mucha atención, hay un punto bien importante del por qué se hizo este censo. Y es que dice en los versículos 63 al 65, dice: y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Y dentro de tantos nombres, tantas familias, pudimos haber pasado desapercibido este punto. Pero hay familias que no tenían un registro genealógico. Había sacerdotes que decían: mi familia, mis padres, mis abuelos, mi tatarabuelo sirvieron a Dios, por lo tanto yo soy sacerdote. Pero como no había registro, no podían ser contados. Y esto sucede después de establecer la defensa. Se toma un censo para descubrir quiénes habían regresado del exilio. Y entre todos estos vemos a estas familias. Y menciona: el gobernador dijo, ordenó que no comiesen de las cosas más santas, que no participaran de ello. ¿Por qué? Porque para esto requería una santidad, un orden. Y este requisito ilustra la pureza espiritual que Dios requiere de su pueblo. Por eso los líderes no podían funcionar. Tenían que esperar. Y ante esto, entendemos, mis hermanos, Nehemías insistió que los que ministraran en el lugar santo fueran de pureza intachable. Ahora, así como Nehemías, habrá un día en que tú y yo estaremos delante del Señor. Y dice la palabra del Señor que en ese día se abrirán los libros y se abrirá un libro, el libro de la vida. Ahí estará escrito nuestro nombre. Y dice Apocalipsis 20, 12 y 15: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y dice el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así como se escribió la genealogía y Nehemías estaba revisando a aquellos que habían regresado del exilio, que todo estuviera en orden, que había registros de su genealogía, que eran partícipes del pueblo de Israel y que eran sacerdotes legítimos, así también un día el Señor estaremos delante de Él y los libros serán abiertos. Y mis hermanos, al Señor no se le pasa nada. No se le pasará nada. Seremos juzgados por las obras que hayamos hecho. Y dice que se abrirá un libro, el libro de la vida. Y si tu nombre no aparece ahí, mis hermanos, dice la palabra del Señor claramente:
no serás enviado a ningún lugar más que al lago de fuego. El Señor no te dirá, pausa, te voy a regresar 5 minutos de vida para que te arrepientas y luego vas a regresar acá y bueno, vas a entrar a la gloria. No te va a decir, oye, pues ahora sí que como los niños chiquitos, vete al corralón, 5 minutos, tiempo fuera, castigado de rodillas y después, ahora sí, pásale. No, si tu nombre no está escrito, el único destino es el lago de fuego, el infierno. No es un destino que el Señor haya creado para nosotros, pero el Señor es santo. Y el Señor no puede ver el pecado. No puede haber pecado delante de la presencia del Señor. Por eso es un punto importante. Y yo te preguntaré, si hoy estuviéramos delante del Señor y se abriera ese libro de la vida, ¿se encontraría tu nombre? ¿Estará escrito tu nombre? Yo espero que sí. Pero también el Señor dice, hoy es el día de tu salvación. Aprovechemos hoy el día. Y si tu respuesta es no sé, o tu respuesta es no, hoy estamos a tiempo, hoy estás a tiempo para que el Señor escriba tu nombre. Porque por gracia somos salvos. No es por nuestras obras, porque esa es la mentira de muchos. Y eso es lo que muchos van a decir delante del Señor. Y lo dice Jesús en el versículo Mateo 7, 21 al 23. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, el que tu nombre esté escrito o no, no es por lo que tú hagas. No está en que tú hayas profetizado, evangelices a tantas personas. No se trata en lo que hagan tus manos, sino en lo que haya dicho tu boca y lo que haya creído tu corazón. Por eso dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es su voluntad? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad del Padre es que te arrepientas de tus pecados, los declares al Señor, te arrepientas, pidas su perdón y creas que Él es el único que puede salvarte. Es la única manera en la que entrarás al reino de los cielos. Es la única manera en la que el Señor escribirá tu nombre en el libro de la vida. Todo lo demás que hagamos después de eso será por gratitud, pero no para salvación. Así es que una vez más, mis hermanos, tu nombre estará escrito. Mismo apóstol Pablo menciona el rol ahora como Dios. Si tu nombre está escrito, Pedro, el apóstol Pedro nos dice, 1 de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro nos lo añade a nosotros, no al pueblo de Israel, sino nos lo encaja a nosotros. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo gracias a la gracia y misericordia de Dios. Y por su gracia el Señor nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo lo adquirió? Por medio de su Hijo Jesucristo. Por el sacrificio de su Hijo fue que el Señor nos adquirió a un precio grande. Y por Él somos sacerdotes. Así como en Nehemías no se encontraba registro de aquellos sacerdotes, por la gracia de Jesucristo es que el Señor nos llama sacerdotes. Real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido. Nosotros que no éramos, ahora somos pueblo de Dios, por su misericordia. Por eso, mis hermanos, es un punto vital e importante entender. Y mis hermanos, te invito, piensa en esto, medita en esto, cumple, toma acción de esto. ¿Dónde estaremos el día en que estemos delante del Señor? Y ante esto, si nuestra confianza está en Él, si nuestra fe está en Él, y nuestra declaración ha sido para Él, podemos entender esta tercera parte de lo que hizo Nehemías. Ofrendas para la obra. Nehemías y el pueblo de Israel ofrendaron para que la obra continuara. Dice Nehemías capítulo 7 versículos 70 al 72, dice: y algunas de las cabezas de las familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Esta parte vemos un registro minucioso de las contribuciones para la obra de Dios. Era un compromiso hecho con Dios que realmente afectaba la billetera de ellos, afectaba quizás la economía de ellos. Era un sacrificio para ellos. Pero no vemos que aquí dijera, y se quejaron, y dieron con dolor, dieron con tristeza, se les demandó dar, sino dice, dieron ofrendas. Y mis hermanos, es un punto que no podemos pasar por alto. Y yo sé que muchas veces tocar el tema de el dinero, la economía, el dar, puede ser difícil, pero no podemos faltar esta parte. Porque la ofrenda sacrificial es un indicador importante del compromiso personal con la obra que Dios realiza entre su pueblo. Dar a veces con sacrificio es un indicador que deseamos que la obra continúe, que no queremos que pare. Y Dios nos invita a participar de la ofrenda sacrificial en 3 aspectos. Y yo te invito a pensar en cada uno de ellos y ver de qué manera estamos participando. Primeramente, es una ofrenda en nuestro cuerpo, una ofrenda personal. Romanos 12:1 dice: así que
Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Antes que nada, antes que tu economía, que tus posesiones, lo que el Señor desea es tu vida. Es que te entregues a ti. Te entregues tu cuerpo, tu tiempo, alma, cuerpo y espíritu al Señor. Eso es lo primero que el Señor pide. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. El Señor nos pide, hazlo, porque esto es agradable a Dios. Segundo, el Señor pide tu sacrificio de alabanza, tu ofrenda de tus labios, una ofrenda ocupacional. ¿Y qué voy ocupacional? Como lo dice Hebreos 13, 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Lo segundo es que el Señor pide no solo sacrificio personal, de amarle al Señor con alma, cuerpo y espíritu, sino también exteriorizarlo, algo que nos mantenga ocupados, un sacrificio que nuestros labios confiesen el nombre de Jesús. ¿A qué voy? A que tú compartas la palabra del Señor, que de tu boca salga el compartir quién es Cristo Jesús, el invitar, el hablar, el compartir tu testimonio, el compartir el evangelio. Son sacrificios de alabanza al Señor, porque estás dándole alabanza diciendo que Él es el único que salva. Pero no se basta ahí, sino que el Señor todavía dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no te olvides. Estos también son sacrificios que agrada a Dios. Hagamos el bien. Busca hacer las cosas de manera justa, correcta. Vivir con un testimonio agradable al Señor. Y ayudémonos unos a otros. La ayuda mutua. Ayuda a tu prójimo. Esto es algo que nos mantiene ocupados. Por eso es una ofrenda ocupacional. Te mantiene ocupados en tu labor, en tu casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle. Trata de ayudar, de hacer el bien, y entre eso, da alabanzas a Dios. Comparte, invita. Y mis hermanos, si le has entregado tu vida a Dios como sacrificio, dale tu tiempo al Señor como ofrenda. Agarra invitaciones saliendo aquí, agarra invitaciones, compárteselas a conocidos, desconocidos. En el Walmart, en las tiendas hispanas, a donde vayas, lleva invitaciones, comparte. Invita. Ora por la gente en la calle. Ora por tus compañeros. Ora por aquellas personas que entren a tu casa. Ora. Que tu boca siempre dé sacrificio de alabanza. Y que tus manos y tu tiempo sea un sacrificio agradable a Dios. Y tercero, no demeritamos. Ofrenda de corazón. Segunda de Corintios 2, 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos,
Creemos en los diezmos y ofrendas como esa obediencia al Señor, que lo que el Señor nos ha bendecido, separamos el 10% en obediencia al Señor que nos pide, pero también en la ofrenda por amor, la ofrenda del corazón, lo que el Señor me ha prosperado, yo lo separo como agradecimiento al Señor. Y estas son, como dice la palabra del Señor, ofrendas a los santos. Esto nos ayuda a que la iglesia se siga moviendo, siga haciendo ministerio, siga compartiendo y se siga extendiendo. Y como iglesia compartimos a los santos, tanto a nuestros misioneros locales, mundiales, como a esta iglesia podamos seguir trabajando para hacer la voluntad del Señor. Mis hermanos, lo que tú das, lo que damos, no es para enriquecernos. Próxima semana tenemos el Mobile Food Pantry. Se requiere de las ofrendas para que eso siga funcionando. Tenemos en puerta 3 conferencias que a través de esas ofrendas podemos tener esas conferencias. Conferencias de padres, queremos una conferencia para jóvenes, vamos a hacer una conferencia de matrimonios. Y eso nos sirve a través de las ofrendas. Queremos tener actividades y estamos planeando actividades durante el verano, durante esta primavera-verano. Y es a través de las ofrendas que nos ayuda a que el ministerio, la voluntad de Dios, la iglesia siga moviéndose. Así como Nehemías, el pueblo dio para que la obra continuara. Mis hermanos, así pedimos al pueblo hoy en día que siga dando. A veces hay que dar por amor, en sacrificio y en obediencia al Señor para que la obra siga continuando. Por eso te animo, mis hermanos, y quisiera terminar con esto, haciéndote un par de preguntas, retándote e invitándote. Primeramente, quiero hablarte de tu casa y preguntarte, ¿cuáles son las defensas que Dios ha provisto? Nos ha provisto contra los ataques del enemigo. ¿Te estás encargando de cuidar tu casa? ¿Te estás encargando de proteger tu casa? ¿O estás protegiendo todo menos tu hogar? Segundo, el día en que el Señor nos llame a su presencia y abra el libro de la vida, vuelvo a preguntarte, ¿estará escrito tu nombre? ¿Hallarás tu nombre? ¿El Señor te dejará entrar a su gloria? ¿O te dirá, como leímos, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad? ¿Estás viviendo bajo la gracia de Dios? ¿O estás queriendo entrar a la presencia de Dios por tus actos, por tus obras? Y tercero, ¿estás siendo fiel con tus ofrendas? ¿Eres fiel en tu ofrendar? Y ofrendar, vuelvo a las 3 ofrendas. En tu alma, cuerpo y espíritu, sacrificándote a ti para el Señor. ¿Estás ofrendando con tus labios? Ofrendas de sacrificios con tus labios que confiesan su nombre, en hacer el bien, en ayudar a los demás. Y también estás ofrendando con lo que el Señor te ha bendecido, con lo que te bendice cada semana, cada quincena, cada mes. ¿Estás siendo fiel en tu ofrendar? ¿Estás entregándole al Señor lo que es del Señor? ¿O te
te lo estás guardando para el placer propio? Yo te invito, mis hermanos, a meditar en ello. Más allá de solamente meditar, quiero invitarte hoy a tomar una decisión. Necesitamos personas fieles y temerosas de Dios para hacer su obra. Pero también necesitamos y deseamos que cada silla que hoy está ocupada sea una alma que se encontrará su nombre en el libro de la vida. Ese es nuestro deseo, nuestra oración. No solamente personas y almas que alaben al Señor, sino también almas que en la gloria del Señor alabaremos al Señor y que el nombre de cada alma aquí se encuentre escrito en el libro de la vida. Hoy tienes que decidir y ponerlo hoy delante del Señor. Señor, quizás estoy fallando en mi ofrendar y necesito comenzar. Necesito empezar. Así es que, ¿por qué no nos ponemos de pie, mis hermanos?